Estaban todos muy calientes. Sergio estaba especialmente caliente y el entorno de él estaba caliente. Un poco afectado por el tema resultado, que a pesar de que la última semana el traqueo de Sergio le dio que perdía un punto y medio desde el debate. ¿Cada día? Cada día. Increíble eso, porque el fenómeno del debate, nosotros mismos lo dijimos, lo ganó de punta a punta. Todos dijeron demostró que es el tipo más capacitado. Por lo menos en los sectores que estaban ahí mirando, cayó mal y fue perdiendo. Pero en última instancia te digo, él estaba re caliente y re golpeado, sí. Ese fue el discurso, por eso dejó con 2 periodistas amigos, 3... circular lo de que se iba. Que se iba, sí. Menos mal que frenó porque es una irresponsabilidad absoluta, sí. Pero tiene que bajar sabiendo que no hubo traición. Sí. La dinámica, digamos, electoral... Bueno, después lo vamos a hablar con está bien, detalle, pero ¿no? hay otras cosas que van apareciendo después. Porque, por ejemplo, están muy calientes porque sigue habiendo amenazas. Por ejemplo, hasta el lunes todavía lo seguían amenazando a los hijos de Massa y empiezan a sentir todos medios en carne propia que puede venir una especie de cacería. Y lo que no está ocurriendo en la transición, que la transición es institucional, pero en algún momento tiene que haber una transición política, es decir, che, muchacho, ¿qué hacemos? ¿Bajamos? Que alguien de ustedes mande la señal de que la elección terminó, que ganaron y ahora ustedes tienen el 55%. No empiecen una cacería porque si no esto va a ser una locura. Bueno, después lo seguimos. Bueno, después te cuento. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Nuevo episodio de Mano a Mano, ya después del balotaje, ya con presidente electo Pablo Ibáñez. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, Sayat? ¿Todo bien? Bueno, viste, formalmente hay que decir que estamos todo bien que todos, pero espero que este podcast sirva para levantar el ánimo para algunos y para otros que puedan ingresar como trolls para insultarnos como hacen habitualmente. Casi una expectativa casi religiosa, le parece. Claro, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos los que nos siguen en Mano a Mano. Pero dije todos los que nos siguen en Mano a Mano. Los que no nos siguen, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a YouTube, a Spotify, a Apple Podcasts y en las otras plataformas de podcast que estamos. Sí. Poner seguir, seguirnos, y aquellos que tienen opinar sobre el podcast, naturalmente poner 5 estrellitas, los que tienen 5, 10 los que tienen 10. Como corresponde para hacer esa aplicación. Y pueden dejar comentarios en algunos lados. Así que veo que dejan algunos comentarios. Algunos amables, otros no tanto. Pero bueno. Pero estoy viendo que tenés una capacidad de persuasión importante, porque veo que cada vez te están subiendo la cantidad de suscriptores. Sí, pensé que me estaba diciendo porque había... No importa. Porque digamos, si Milei empezó con Indomables o con Animales Sueltos, bueno, Pablo Ibáñez puede comenzar con Mano a Mano. Terrible. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos varias puntas. Sí, yo me quiero meter de lleno en un segundo en la cuestión económica porque es el gran componente. Sí, antes... me permitiría hacer un pequeño marco político y hago un repaso analítico de las últimas 48 horas. Milei, foto de festejo, acto, primer discurso como presidente electo, él solo con su hermana. La foto siguiente, él, Fátima Villarruel y su hermana. Afuera. Ese fue afuera. Sí, las fotos de la victoria. Después, más tarde, casi a medianoche, reunión privada con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, foto de encuentro. Y un mensaje que lo verbalizó y que después lo empezó a ejecutar Javier Milei de el presidente soy yo, esto no es un gobierno de coalición. Lunes, reunión de Mauricio Macri con Javier Milei. Javier Milei dando indicios y confirmando algunos cargos, especialmente Cuño Libarona, en justicia, que se leía como un lugar que Macri quería especialmente para sí mismo. Guillermo Ferraro en Obra Pública, confirmado el día martes, también un lugar que se mencionaba que Mauricio Macri quería.
No YPF, que va a ser Marín de Tecpetrol, y ahora después desarrollamos un poquito ese capítulo. Lo que quiero decir, como leña... Pará, que ahí pensaban que podía ser Iguacel. Lo estaban pidiendo para Iguacel. Es decir, cito estos 3 casos porque nos fuimos en el último episodio hablando de que es en la eventualidad de una victoria de Javier Milei, iba a ser un gran interrogante político cómo iba a ser la convivencia entre Mauricio Macri y Javier Milei. Si Javier Milei muy rápidamente se iba a sacar o iba a tratar de sacarse de encima a Mauricio Macri, o iba a estar dispuesto a convivir como una especie de doble comando. Las gestualidades iniciales parecen que Milei le quiere dar a Macri un rol de acompañante casi terapéutico electoral. Me trajiste los votos, tampoco lo trajo directamente todo Macri, me ayudaste en este momento, transmitiste o ayudaste a que la gente crea que vos podías ser mi garante y ya está. Sería como la propia medicina que Macri le dio al radicalismo. Sí. La señal es si Macri quiere eso o no. Cuando fue gobierno, ¿no? La señal es si Macri quiere eso o no. Alguien muy amigo de Macri, quizá con un exceso de ingenuidad, porque yo soy ingenuo, me decía, guarda que Macri, su objetivo principal era que pierda el peronismo. Y más en particular. Y que, aunque sea un poco fantasioso, creer que con Milei él gana porque en alguna medida ganan sus versiones, incluso su Macri original, aquel que dijo luego de perder su elección, en vez de gradualismo tendrá que haber sido shock. Entonces puede venir la instancia de shock. Es el interrogante para mí ahora y que se va a determinar de verificar. Es mentira lo del shock y gradualismo, para mí, a nivel de evaluación. Si en aquel caso. Sí, bueno, es un verso. Es un verso. Pero perdóname, para decirlo con un pie de página, para que quede claro, para que no se continúe con esa idea. El argumento que el comienzo del gobierno de Macri fue gradual es ex post, claro, después del fracaso estrepitoso de la gestión de gobierno. Bueno. Entonces, frente al fracaso, sí, porque fuimos gradualistas. Mentira, no fueron gradualistas. En algunos aspectos no fueron gradualistas. ¿Pero qué cree que te diga? Cepo lo sacaron rápido. Subió el dólar, bajaron las retenciones, tarifazo, sí, arreglo con los buitres, apertura del endeudamiento de la Corte por decreto, despidos masivos, persecución política. Perdóname, que sacaron un documento cuando fue el primer discurso en la Asamblea Legislativa sobre lo que sería como el libro negro de la corrupción kirchnerista. Claro. Bueno, basta. Hicieron todo. Lo que pasa es que fue un fracaso. La remisión a ese episodio tiene que ver con esto, que Milei parece dar señales de que él quiere ser el presidente y tenerlo a Macri ahí seguimos. Asesor, como alguien de consulta, pero Macri también en algún momento, o Milei va a necesitar reconstruir la relación con un sector de la oposición, lo más importante posible, para tener cierto volumen a nivel Congreso. En estas horas, puede ser que se reúna a lo largo de esta semana Javier Milei con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Incluso me hablaban a mí que podría sumarse Claudio Vidal, que es el gobernador electo de Santa Cruz, un hombre que viene del sindicalismo. Peronista, que formó parte del ecosistema peronismo en K hasta el 2021, después se despegó, fue candidato incluso en el 2019, 2021 ya se había despegado, 2019 fue candidato por Lema adentro. Bueno, no importa. Entonces, esa señal, y a ver, y si a Macri le alcanza esto, si a Macri formar parte del sistema de la victoria, parece bastante ingenuo a priori este diagnóstico de que a Macri ya está, se siente pagado por su colaboración. Pero es lo que viene porque también va a tener que ver con la dimensión y con la profundidad y con los hechos concretos. Y te cierro Macri en una referencia que hizo y que se está repitiendo muchísimo en La Libertad Avanza, que es: vienen 6 meses terribles. Y la idea de los 6 meses terribles me lleva a un solo lugar. A ver. Al inicio del macrismo, de los brotes verdes, a partir del segundo semestre. Sí,
Pero no fueron terribles los primeros 6 meses del macrismo. Nunca hubo segundo semestre sí, claro, que de crecimiento. Lo que fue terrible fue el objetivo deliberado, que fue a dar el mazazo a los salarios, que no se recuperaron más. De ese momento, los salarios reales en términos de los trabajadores formales e informales. Después hubo, en el 2017 subió un poquitito, pero después con el gobierno de Alberto Fernández, en el comienzo con las sumas fijas por decreto subieron un poquitito y después no pudieron subir. Digamos, ese es el comienzo. Que uno puede decir a nivel terrible, con un shock inflacionario inicial. No, me quedo en esta idea de decir, como dijo en su momento Macri, la transición de las reformas arrancan en 6 meses, como diciendo, vienen 6 meses difíciles y en el segundo semestre vuelve a florecer la economía. Y no son ni siquiera las estimaciones que hace la propia gente de Milei. Están hablando de un proceso muchísimo más largo, de crisis mucho más larga. Milei planteó 2 cosas ahí. Milei planteó 18 a 24 meses para bajar la tasa de inflación a niveles internacionales según evidencia empírica en la Argentina. No existe esa evidencia empírica. No existe. Es un verso, como tanto de lo que dice Milei. Lo que sucede es que él escuchó a Domingo Cavallo habla con Milei. Cavallo, días previos al balotaje, se reunió con los popes de la Asociación Empresaria Argentina, que ahí está Clarín y Techín como la conducción política del poder económico. En esa agrupación van los dueños. No hay ni gerente, ni representante, ni lobista. No, los dueños de la tarasca. Ahí están. Bueno, Cavallo le dijo, va a ser un año donde la inflación va a ser bastante más elevada. Milei comprando ese 300%. Ese esquema plantea 18 a 24 meses porque dice, bueno, el 2024 va a ser de elevada inflación y después esperamos para el 2025. Pero no hay evidencia empírica en Argentina que cuando cortás la emisión monetaria tarda 18 a 24 meses. No hay. Si ¿cuándo tuviste? Primero, que se cortó fuerte la emisión monetaria. Segundo, ¿cuándo es que tardaron 24 meses en bajar la inflación? Con la convertibilidad, tardó 9 meses en tener una tasa de interés muy baja. Es parte de estas construcciones que obviamente no tienen repreguntas, no se le dice, mirá, ¿de dónde sacás cualquier cosa? Pero bueno. Déjame hacerte una pregunta. Te lo digo por a nivel de inflación, para que quede claro. Puede ser que también el corte abrupto de la emisión derive, uno imagina, muy rápidamente en un proceso de enfriamiento de la economía. Pero obvio. Recesión más desocupación. Ya me decían esta historia de estos días, de que una pregunta es, quedan, por ejemplo, para empleados estatales una paritaria para noviembre, que se supone que se va a hacer en noviembre o principio de diciembre, que después habrá que ver si se ejecuta o no, pero que ya estaba decidido que no iba a haber bonos de fin de año para ninguno de los actores que dependen del Estado, ni jubilados, ni pensionados, ni beneficiarios de programas sociales, ni empleados estatales. Y pensaba justamente en este proceso inflacionario y que la lógica sea el enfriamiento de la economía. Sí, pero lo que pasa es que vos tenés siquiera, digamos, con ese mecanismo vos ves que haya una baja inflación. No, porque va a haber un tarifazo y una devaluación. Lo dicen ellos, ¿eh? Si no lo hacen, entonces ahí tengo otro escenario. En el escenario que ellos plantean, que es confuso, que es contradictorio, que hablan demasiado, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Trato de agrupar en ese escenario es que va a haber tarifazos porque se van a eliminar los subsidios. Ellos lo disfrazan con que va a haber una recalibración de la ecuación financiera de las empresas. Es un verso monumental. Sí. La verdad... Como el ordenamiento de los precios relativos, solo. Es una cosa fabulosa las zarazas que tiran, pero independientemente de la descripción amigable que hago sobre cómo hablan y lo que dicen, van a subir las tarifas inflacionarias. Sí. Dicen que van a subir el tipo de cambio inflacionario. Y ya está. Sí, además si desregulan precios atados a commodity como el combustible.
Claro, inflacionario. ¿No va a haber control de precios? Inflacionario. ¿Van a bajar retenciones? Que dicen que van a bajar retenciones. Bueno, es inflacionario. Son todas fuentes inflacionarias. Está bien, vas a tener inflación con recesión. Sí. Ya no estanflación como Domingo Felipe Cavallo estuvo verbalizando durante los años del gobierno de Alberto Fernández, que no se cumplió. Que no se cumplió, una vez más, hablando Cavallo cualquier cosa, pero bueno, sí, lo respeta, digamos, ese mundo ideológico. Entonces vos vas a tener inflación con recesión, que está bueno como estudio a nivel internacional, ¿no? Sí, para la economía argentina. Y estaba pensando en pecar en el análisis sobre un Milei que lleva... Cuando estamos grabando esto, lleva 36 horas. Sí, 2 días de presidente electo. De presidente electo. Un personaje que indistintamente, más allá de que se lo podía proyectar, se lo podía imaginar, uno estaba esperando que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser efectivamente presidente electo. La observación personal es que en el discurso del domingo Milei siguió siendo candidato. Claro, muy bien. Después dio alguna señal medianamente... Bajó un poco el tono. Y quizá lo del martes, la decisión finalmente de reunirse con Alberto Fernández para dejar la chiquilinada de dónde nos juntamos y qué sé yo, y empezar una transición, uno puede tomar con eso. Me pongo la pausa ahí para decir que todavía estamos analizando con declaraciones, ¿sí?, que son insumos por ahora un poco vaporosos, ¿sí? Más allá de que hay declaraciones de Milei que son específicas, derogación de la ley de alquileres, que después requerirá también su tratamiento legislativo. Por eso. Bueno, pero habla cosa, digo, él dijo, voy a derogar la ley de alquileres. Sí, bueno, es una burrada, para decirlo. Digamos. Sí. Institucionalmente es una burrada. Digamos. Si vos agarrás y tiene una sucesión de cosas así. Lo hizo cuando era... Sí, era panelista, sí, lo hizo cuando fue candidato, lo hizo cuando llegó a las instancias de balotaje y lo sigue haciendo ahora. Sí, yo lo que digo que hoy vos te encontrás como con dos universos. Un universo fanatizado pensando que Milei va a hacer todo lo que dijo que va a hacer, de votantes. Otro universo de votantes de Milei pensando que no va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y otro universo absolutamente espantado, angustiado y temeroso porque presume que lo que temieron puede hacer tal como temieron. Vos sos el experto, el analista político y del mapa del poder en Argentina. Voy a compartir con vos una lectura y a ver si compartís o no compartís, o si no me haces la observación, pero que te lo digo en el sentido porque por ahí la estoy errando. Sí. Te digo porque es lo que estoy pensando. El voto de Milei, digamos, el que uno puede decir el duro, es 30%. Sí. No es 55%. No. Si él piensa que es 55% y gobierna en función al 30%, le va a resultar difícil conseguir esa legitimidad política para la gestión y de construcción de poder para poder llevar la gestión. Sí. Pero incluso ese 30% que lo votó es bastante gaseoso. No es un núcleo que uno puede decir... Me resulta difícil si te digo si es el 20, si es el 25, pero tampoco es que se ve una masa compacta de ese 30% porque hay unas motivaciones importantes. Pero en última instancia es ese 30%. Sí. Hago un paralelo que no es idéntico en el sentido del momento histórico y político con Néstor Kirchner. Kirchner gana con el 22%. 22,7. Y cuando asume, busca ampliar esa legitimidad política más la construcción de poder, que la termina de cerrar en el 2005 cuando desplaza a Dualde. Pero va construyendo, por ejemplo, con la transversalidad. El esquema que estoy identificando, tanto de declaraciones vinculado con lo económico, tanto
respecto al gabinete es que Milei, y en función a lo inicial, está solamente apuntando a ese 30%. Tres cosas. Y es un riesgo Tres inmenso. cosas. Muy interesante porque yo comparto lo del 30%. De hecho, hemos hablado en algún momento cuando hacíamos proyecciones. Yo decía, los que ya lo votaron 2 veces, lo votaron las 3. Ese es un núcleo que uno puede considerar que tuvo 3 digestiones respecto a lo que Milei significaba, porque empezó en la PASO, en la general y el balotaje, en menos como candidato. Si hay una cuarta digestión con el Milei presidente que le incomoda, será otro asunto que habrá que ver cuándo se verifica en el tema del voto, ¿sí? Ahora, muy interesante eso porque me lleva a la idea de si también la relación con Macri o con el PRO no requiere tratar de soldar todo lo posible a ese actor que le sumó por lo menos 20 puntos de los 23 de Patricia Bullrich. Claro. Entonces ahí me genera ese interés. Y el tercer punto que coincido con vos es que el discurso del domingo de Milei tendría que haber sido para ir a buscar al 75, no para consolidar a lo propio. A eso me refiero yo, que siguió siendo candidato. El discurso del ganador, el primer discurso del ganador, es la oportunidad, tu primera palabra ahí arriba, es que vos digas todo lo posible que puedo capturar. Digo 70-75 porque siempre le ponemos este número 25-30 al peronismo duro. Pero podría ir a buscarlo porque claramente del 44% que votó a Sergio Massa, hay 14-15% que están ahí, que son volátiles, que pueden llegar, si a Milei le fuese bien, tranquilamente migrar y convertirse en voto de Milei, porque fueron los mismos que votaron a Macri, después votaron a Alberto y ahora pueden haber votado a Milei entre el 55%. Ahí me parece que esa ecuación en términos políticos es un gran dilema para él. Pero insisto que estamos operando sobre la hipótesis de un Milei que lleva apenas 36, 48 horas. Sí, pero con las designaciones son señales muy fuertes. Sí. Yo te hago una señal con respecto a YPF, porque con las del gabinete dije, bueno, está bien. Ahí es que quiere marcar ese territorio del aspecto político. Pero con YPF no es solamente el tema del territorio político más la búsqueda de la privatización y conseguir caja, sino que es la del negocio. Claro. Y entonces ahí yo digo, del negocio, bueno, ahí va a morder Macri. Por eso también lo puso Iguacel, porque ahí mordía cuando fue todo lo de la vialidad, que era parte de su propia lógica de construcción económica, con amigos, con testaferros, con allegados vinculados con lo que fue los negocios de vialidad. Entonces, con el tema de YPF, estando ahí como Iguacel, dije, bueno, ahí es donde va a entrar ahora el negocio de energía, que es un negocio, hoy es el gran negocio en Argentina. Si querés litio después, pero no. Es vaca muerta y la exploración offshore. Claro, ¿no? claro. Que es casi otra vaca muerta, ¿no? Y además tenés otra vaca muerta, tiene otro nombre, ahora se me fue, en Santa Cruz, donde vos entonces a YPF vale, es multimillonario, digamos, todo lo que puede ser ahí. Entonces, si ahí no le diste de morder a Macri o aquí, digamos, y se lo diste a Techín, pagándole a Techín, digamos, el primero que cobró, quiero decir... Porque pagó y cobró. Decir. Claro, es Techín, Paolo Roca. Roca puso para la campaña. Fue uno de los pocos que dio la cara, quiero decir con nombre, a través de su constructora inmobiliaria, que puso 20 millones de pesos, lo blanco, obviamente, sí, en la campaña de Milei. Paolo Roca... 20 millones de pesos no haces... Nada. Vamos a hacer... ¿Era 20 o 200? No, 20, ¿no? 20, era 20, ¿no? Sí, bueno, por eso, sí. Pero eso era lo formal. Paolo Roca hizo lobby personal para que vaya un hombre de él, que es de Tecpetrol, sí, de apellido Marín, a ser el titular de YPF. O sea que es el primero que pasó por caja y se llevó la sortija, la sortija de los negocios, y lo desplazó a Macri. Y la historia de dos familias italianas nunca fue buena, de Paolo Roca, digamos, los Roca y los Macri. O sea que vamos a ver cuál va a ser la reacción de los Macri o de Macri después de festejar que le ganó al peronismo, de festejar que le ganó a Massa,
y que de esa forma, de acuerdo a lo que va a traer, ya va a tener enterrado esta cuestión de que si no lo van a las causas judiciales, etcétera, ¿no? Va a ser para mí también Macri tiene la oportunidad en este momento de ser tiempista. ¿Sí? Esperar que fracase. Esperar que fracase, tomar distancia o seguir. Fracaso inicial, como el Menem al comienzo. El comienzo, digamos, la frutilla del domingo era Macri en una foto de victoria que era difícil imaginar y que en buena medida él construyó, digamos, por las decisiones que tomó. Pero yo veía hasta qué punto estaba involucrado, porque el domingo estaba Macri a las 4 de la tarde mandándole mensajes de WhatsApp a los fiscales que van, que felicitando, que se quedan hasta el final. Menor eso, pero no, todo pero eso, pero pará, lo que yo te iba, mi comentario, por ahí es menor. Todo ese movida previa, vinculado con el tema de las boletas, los fiscales. Fue tácticamente inteligente. Pero fue una táctica, no es que había un problema. Porque lograron. Pero había un problema. Y había un problema preexistente porque le costaba conseguir fiscales. Pero escúchame, y cuando empezaron a decir, cuando se agitó toda esa idea, lo que hicieron es todos en alerta, aparecieron más fiscales. Pero decían que no había. Bueno, pero aparecieron porque al final los gobernadores y los intendentes de los territorios bajaron, garantizaron la fiscalización. ¿Te acordás que yo te había contado que Macri arreglaba con los gobernadores electos y en funciones que decía, no me importa que le des el apoyo público, pero garantizame la fiscalización el día de la elección y pudo bueno, listo, lograr una fiscalización absoluta. Es un dato al pasar. No quiero salir, de todas maneras, de la cuestión económica. Decime. Porque la cuestión económica es lo determinante, porque más allá de todo, y si querés en algún momento disertamos y analizamos el componente, el sustrato íntimo del voto, uno advierte que hay un componente que tiene que ver con el hartazgo, con la inflación, con una economía crítica y demás. Y todo lo que se ve a priori te presenta ante un escenario de crisis todavía más aguda. Te hago una pregunta entonces, ya sé por dónde vas. Es de ese 55%, es arbitrario, vos podés decir, cualquier número tirame, ¿Qué porcentaje vos le asignás al voto hartazgo vinculado con el tema de los ingresos y la inflación? ¿Y cuánto al voto antiperonista que aunque se esté muriendo, yendo, digamos, en el ataúd, le está pidiendo la urna para votar en contra del peronismo? Bueno, yo repartía medio arbitrariamente que había un componente del voto de Juntos por el Cambio que migró muy rápidamente y con la cuenta final casi absolutamente a Milei, los 23 puntos de Patricia Bullrich, sí, que uno podría decir que ahí había un voto que era más ideológico, sí, porque cuando tuvo la oportunidad de votar entre Milei y Patricia Bullrich, fue a Patricia Bullrich. Entonces, que ese voto no sea el voto claramente anti-casta ni anti... Bueno, 23. Que sea más ideológico. Pero vos estás diciendo entonces el 32% es el voto hartazgo, voto no, lo que ingreso. Decir, y te voy a decir un dato más. La otra vez creo que fue UDESA, la Universidad de San Andrés. Cuando vos le preguntabas a los votantes cuál era la primera preocupación, para todos había una preocupación principal que estaba arriba del 60%. Inflación. Y en el votante de Unión por la Patria, el porcentaje era más alto. Es decir, lo que quiero decir que quizá la pregunta también es al revés. Es que el votante de Unión por la Patria era más ideológico que económico también, sí, porque sabía que estaba horriblemente mal la situación y estaba muy bueno eso, frente a un panorama estaba soportando una crisis por el miedo a una cuestión ideológicamente o conceptual o culturalmente más dramática como suponía Javier Milei. Suponés entonces, si en el 2024 tenés, tiramos un número arbitrario, un piso de una inflación que duplica la del 2023. Sí. Sería un 300%. Sí. Eso es futurología. Sí. Eso lo afecta a Milei, lo afecta a nivel de gestión o simplemente decir, bueno, es la herencia que yo tengo que
revisar y a partir de ahí vamos a estar mejor porque yo les dije que va a ser de 18 a 24 meses. Yo creo que ahí sí empieza a jugar otro elemento que tiene que ver con el pulso social, la dimensión de la gravedad de lo que venga a partir de ahora, ¿sí? Que eso va a producir daños, pero después evidentemente hay plazos que te hacen sugerir que el argumento de la herencia recibida te da un tiempo de descanso. Yo creo que sí. Después, ya hoy quizá vos te encontrás con gente que votó a Milei, con lo que dijo Milei que iba a hacer, ya está arrepentido de decir... No me digas que hay alguno que hayas encontrado que está arrepentido, porque ahí digo, seguramente lo haces porque hay gente y capaz que hay gente que votó a Massa y también se arrepiente de votar a Massa. Quiero decir, pero ¿a qué me refiero en esos términos? Ahí aparece el viejo recurso, y es la capacidad de Javier Milei, y ahí yo creo que hay que ver cuánta incidencia tiene Mauricio Macri, cuánta incidencia tiene el Marcos Peña de Milei, que es Santiago Caputo. Santiago Caputo sería el... Ajá. Porque toda medida de ajuste, de reforma traumática, requiere un relato. El relato de la herencia recibida yo creo que estaba parcialmente agotado, porque lo usó Macri, porque lo usó el Frente de Todos, y Milei podrá decir, como gana la elección, diciendo los 8 anteriores fueron un desastre. Bueno, después vino Macri, está bien, no importa. Pero fueron un desastre, y decir, che, a mí déjenme la oportunidad porque yo no soy la política y a mí yo vengo a hacer un cambio de verdad, denme más tiempo. Quizá lo tiene, pero en ese periodo también vos tenés que encontrar chivos expiatorios, distracciones, y hay que ver si el mecanismo que aplica Milei es el mismo mecanismo que aplicó Macri y que no aplicó el Frente de Todos. Que es el mecanismo de la persecución, de la denuncia permanente de hechos de corrupción, que algunos se pueden haber verificado y muchos no se verificaron. El diagnóstico a libro abierto de se chorearon todo, esto estaba mal, mirá lo que hacían, cunita y demás, ¿sí? Hay que ver si Milei recurre también a ese mecanismo. Y él, por convicción, es cierto, hay una figura de Milei, hay un rasgo de Milei que es interesante, que no sé cuán válido es, que es esto que como que Milei no sabe mentir. Bueno. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Bueno, como que Milei no sabe mentir, por eso hay cosas que las dijo y que por eso en el debate podría haber evitado temas y no los evitó y dijo lo que efectivamente pensaba. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, no importa. Si vale eso, también Milei abre su discurso del domingo con a los argentinos de bien. Quiere decir que hay argentinos del mal. Sí, no. Está haciendo una grieta ahí también. Y después la construcción de eso y la demonización. Hay un rasgo que para mí también está... te lo conté fuera del aire, o lo compartíamos fuera del aire, era esta idea de... Hay un clima ahí de revancha, que el clima de revancha en algún momento el ganador lo tiene que apaciguar. El ganador lo tiene que apaciguar en algún momento. Y eso es lo único que lo puede hacer es Milei. Si Milei sigue diciendo que, o como Venegas Lynch, que hay trogloditas, los argentinos son trogloditas, que van al Estado y rompen todo, si ese concepto, yo creo que ese también puede ser un discurso de demonizar a un sector como responsable de todos los males y ahí buscar tiempo, que quizá tampoco alcance, para el periodo de supuestas recuperaciones. Te voy a hacer una pregunta que a mí me gusta al hombre que busca los números y los esquemas de poder, y fundamentalmente con el Congreso. Sí. Milei tiene 38 diputados, me gusta porque las tiene claras. 38 diputados. Sí, junto por el cambio, para 38 diputados. ¿Y cuántos senadores? 8. ¿Cuántos tiene
Juntos por el Cambio pro Macri. Si se junta todo Juntos por el Cambio, todo. Macri, no, todos no. 64, 65. 65 más 30. Sí. 38, o sea que está ahí con 100. Sí. Van a empezar algún tipo de negociación, si tienen algún tipo de habilidad. Pero ahora quiero ir a la otra bancada. ¿Cuántas tiene Unión por... 16. No. Unión por la Patria queda con 34. No, eso es Senado, pero no, te digo diputados. Diputados queda 108, 105, 109. 106, sí. 106, bueno. 100 y pico. No. Macri, Sí. en ese 2015, logró que un sector del Frente... Los dadores de gobernabilidad. Claro, Frente a la Victoria. Se llamaba Frente para la Victoria y se fue a un bloque de 16 primero. Bueno, ¿existe la chance, después del aprendizaje de lo que fue esa entrega y traición de sectores del peronismo para darle gobernabilidad a un gobierno de ajuste y represión, que hoy haya a ese sector de diputados electos a partir del 10 de diciembre que le den gobernabilidad al plan de ajuste y represión de Javier Milei? ¿Vos tenés duda? Te pregunto. Yo estoy seguro que sí. Y estoy seguro que sí, primero porque va a haber muchos legisladores que van a quedar sin tierra, porque el peronismo empieza la presidencia de Milei con 8 gobernaciones. Un número históricamente bajo. De los peronistas. 8 Unión por la Patria. Y queda mucho silvestre y en la política en general vale la regla 21 de Juan Domingo. Sí, Juan Domingo hizo 20, pero... Por eso, sí, ya sé. Otro Juan, que es Amondarain, dice la regla 21, que es correr en auxilio de los ganadores, y otra que es divina, que a mí me gusta. La 22. La 0. ¿Cuál es? El que pierde es traidor. Ajá. Me parece... pero escúchame, vuelvo entonces a esa respuesta contundente, sí, Pablo Ibáñez. Yo creo que eso va a existir. Vuelvo. Digamos, no hubo... Porque, no sé, cuando hablaban que las listas en cada uno de los distritos y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ahí estuvo interviniendo muy fuerte Cristina y Máximo, digamos, el kirchnerismo, para precisamente generar un bloque homogéneo. Provincia de Buenos Aires. Solo provincia de Buenos Aires. Hay representación en otras provincias, pero algo que ocurrió en esta elección fue que los gobernadores tuvieron una mayor... influencia en los armados, siempre con equilibrios, y no digo que sea masivo, en aquel momento tampoco fue hipermasivo, si no me equivoco fueron 16. Bueno, sí, pero fue lo que le permitía sacar. Sí, porque ahora vienen los proyectos ómnibus, que parece que van a ir al Congreso, que son leyes al estilo de Carlos Saúl Menem, en realidad de Dromi, porque Dromi está detrás de Milei, ¿no? Sí, también la que tuvo Alberto Fernández, que tuvo una ley de emergencia a inicio del gobierno. Pero no fue ley ómnibus, ¿viste? Ley ómnibus es que metes todo ahí, ¿eh? No, pero la ley de emergencia, ¿te acordás que también congeló tarifas, hizo una serie de medidas que tenía esa característica de transición? Ese era como el momento donde el presidente naciente dice, che, yo necesito estas herramientas porque esto es un quilombo, venimos de la corrida del fin del mandato de Macri, necesito esto, denme esto. Lo que pasa es que ¿qué tiene que hacer Milei para tener esa gobernabilidad en diputados y senadores? Porque lo de Macri ya se sabe. ¿Hay alguien que pensás que Milei lo están pensando? ¿Alguien que lo puede instrumentar? Yo creo que va a haber a priori 2 cortes grandes. Una primera relación que va a tener como antagonista a Kicillof. La figura de Kicillof va a adquirir o va a tratar de adquirir o le van a tratar de poner a Kicillof un rol de contrapeso de Milei. Habrá que ver si ese Kicillof, primero, lo que yo tengo entendido que es primero preocuparse por la provincia, una provincia que tiene una dependencia económica y financiera importante de la nación, por lo tanto... Si van a cortar las transferencias discrecionales a las provincias... ¿No te acordás lo que yo te dije en un momento a ver. Lo de Kicillof? Y no sé, yo no te... Sí, yo te lo dije, la cuasimoneda. Bueno, estábamos hablando de eso.
¿Está pensando? Un comentario al pasar. La Constitución ¿se lo permite? La Constitución, según me decía el otro día, que la Constitución por el Pacto de San José le permite a la provincia de Buenos Aires ser la única provincia que puede emitir moneda de curso legal y tener su propio ejército. Sí. Con la moneda es suficiente. No de la segunda parte, no tiene. Dejala la segunda. Podía decir solo la moneda. Es una descripción nada más. Sí, vamos por ese camino. Sí. Puedo entender que no tenga que ir a buscar tanto al peronismo y Milei pueda encontrar apoyos en el propio radicalismo. Porque vos haces un corte transversal diciendo Juntos por el Cambio está muerto, le das todo el pro al acuerdo con Milei y sacás a todo el radicalismo del acuerdo con Milei. Puede ser que haya un pedazo del radicalismo que tiene gobernadores, como Valdés, como Cornejo. Ya está entregado. Pero Cornejo, Milei en Mendoza sacó 73 puntos. Macri no llegó a ese porcentaje. No, Macri había sacado 64, 65. Entonces, quiero decir, no pierdas de vista te voy a elogiar. No pierdas de vista que ahí hay un componente. No pierdas de vista que ahí hay un componente de que el radicalismo va a correr, o por lo menos un sector del radicalismo. Todo esto también depende de Bueno, va a ser el radicalismo que Milei siempre dijo, el de Juntos por el Cargo, que van a ir. Sí. Los va a después habrá un pragmatismo de los gobernadores y de cómo construya la relación. Hay que seguir, digamos, el desempeño de Guillermo Franco, que es el interlocutor. También esta semana, si se confirma la reunión con los gobernadores, si están los gobernadores radicales, yo sé que están los gobernadores del PRO, hay que ver si están los gobernadores radicales, si están todos. Hablé con alguno en las últimas horas y me decían que todavía no tenían certeza, no habían hablado, algunos con Milei. Hay un punto ahí abierto para jugar, porque, perdón, te cierro con esto. Si vamos a un esquema de recorte del gasto, de reducción intensa del gasto, de economías con decrecimiento, y si vamos a un esquema que va a impactar sobre los ingresos directos o indirectos de la provincia, también hay que ver cómo se establece esa convivencia. Por eso digo que seguimos operando sobre un insumo todavía muy volátil, que es este Milei presidente, Milei candidato del 48. Bueno, te invito a dos cosas, Pablo Ibáñez. Una es que vemos si en la semana podemos hacer uno eminentemente económico. Sí, así para mí es clave. Desarrollo algunos puntos vinculados con la economía, porque si no ya es muy extenso. Pero el segundo, yo le quiero decir a quienes están escuchando mano a mano, por ahí se me escapó, pero el primero, o sea que si ustedes escucharon mano a mano, digamos, no me acuerdo qué episodio, podían saber las claves de la elección. Y las claves de la elección adelantadas por Pablo Ibáñez, yo creo que no lo leí en ningún otro lugar, ni lo escuché en otro lugar, podían ya estar tranquilos y observar qué podía pasar en las elecciones. ¿Cuáles eran las claves de la elección? Córdoba y provincia de Buenos Aires. Córdoba, para que Massa podía ganar, tenía que llegar a por lo menos 35%. Y en la provincia de Buenos Aires tenía que sacar 55 como piso. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Sacó 50. ¿Qué pasó en Córdoba? 25 sacó. ¿Cómo fue el resultado? 11 puntos. Perdió Massa. Acá lo tenemos a Pablo Ibáñez. Digamos, espero que nos sigas dando todos estos adelantos, pero en última instancia, para todos los que nos están escuchando, saben que escuchan a Pablo Ibáñez y van a saber qué es lo que va a pasar en la política. Fe en la humanidad. Hay que tener fe en la humanidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Saludos. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.